Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación a esta lindísima jornada. Bueno, por un tema técnico hay que ir avisando para que nos pasen las diapos. Nosotros vamos a hablar básicamente del trabajo en equipo cuando estudiamos la mama, pero en realidad la salud toda es un trabajo en equipo, ¿sí? El paciente desde que ingresa hasta que se va pasa por un montón de sectores en donde el rol de cada ayudante que tenemos, ¿sí? Es importante para realizar el procedimiento al que vino a realizarse el paciente. Bueno, cuando empezamos con el tema de la charla, empezamos a buscar bibliografía y no hay mucha bibliografía que hable del trabajo en equipo, ¿sí? Por lo menos en el campo de la salud. Tenemos más el rol del técnico, el rol del médico, pero no se habla tanto del trabajo en equipo. Los pilares más importantes que nos pareció destacar es, la puntualidad y el buen trato, que en realidad eso en cualquier ámbito de trabajo es necesario, pero en nuestro ámbito el respeto y la comunicación van a ser fundamentales para que ese feedback que tenemos cuando trabajamos se pueda realizar. El respeto al trabajo del compañero, conocer el trabajo del compañero, eso me ayuda a saber qué es lo que me puede dar y qué es lo que yo voy a recibir y qué es lo que le puedo llegar a pedir en el día a día. Y la comunicación, acá hay un punto importante porque depende en el ámbito donde se desarrollen y el flujo de trabajo en el servicio en el que estén se desarrolla en momentos diferentes. Si bien nosotros vamos a hablar del trabajo en equipo en mamografía, piensen que esto puede pasar en cualquier servicio en donde ustedes trabajen. En el caso con Cami, trabajamos, por ejemplo, en un lugar en donde yo no estoy mientras ella está haciendo la mamografía. Por ende, la comunicación existe, pero más tarde. Ella hace un registro de todo lo que puede para que yo tenga más información al momento de hacer el informe médico y tratar de no recitar a los pacientes con toda esa información que ella tiene. En el ámbito privado, la mayoría de los lugares tenemos que el médico y el técnico están trabajando en conjunto en el momento y que el paciente viene, se hace el estudio, lleva el informe en el momento, entonces la comunicación es fluida durante todo el momento diagnóstico. Como hablamos un poquito al principio, que fue el inicio de la jornada, nosotros como radiólogos estamos viviendo una revolución tecnológica que está avanzando a pasos agigantados y nosotros debemos ir corriendo atrás de esa revolución y eso nos ha generado nuevas expectativas. Los pacientes saben que nosotros tenemos las imágenes en el momento, nos piden más, quieren saber cómo les fue rápido el informe, entonces tuvimos que aprender a trabajar con eso para poder frenar al paciente y decirle que hay que esperar, que hay que revisar las imágenes. Todo eso se nos fue presentando todo este último tiempo con el avance de la tecnología. Estadísticamente, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres y representa más o menos un 32% de los tumores malignos. Es más común el esporádico, pero hay hereditarios, por eso siempre es importante preguntar los antecedentes, y hay un 1% que se da en hombres. Pero la estadística más importante del cáncer de mama es que el 95% en estadio temprano tiene altas chances de cura. Por ende, la detección precoz es la clave. Y la clave para esa detección precoz es trabajar en equipo. Cuando estudiamos la mama tenemos distintos abordajes. Tenemos el examen físico, que lo hace el médico derivador generalmente, que puede ser el médico de cabecera, el cirujano, el mastólogo, la ginecóloga, y que nosotros particularmente en los servicios en donde estamos presentes mientras ocurre el estudio, lo hacemos antes de realizar el estudio para ubicarnos en el tipo de mama que tiene la paciente y cómo vamos a abordar el trabajo. La mamografía, o sea, una vez que hacemos el examen físico, puede ser que nos pidan un estudio diagnóstico. En nuestro ámbito, los más comunes, tenemos mamografía, que es el estudio de screening de cabecera, es un estudio que utiliza radiaciones ionizantes. En nuestro ámbito se realiza a partir de los 40 años en forma anual o a los 35 con antecedentes de cáncer de mama, o los que tienen familiar de primera línea fallecidos en edad joven, el familiar de primera línea empieza 10 años antes con los estudios. Nuestras sociedades científicas es lo que recomiendan acá en nuestro ámbito ese sistema de trabajo. Luego puede ser que pidan una ecografía mamaria, que puede ser complemento de la mamografía o se usa de screening en pacientes jóvenes que no están en edad para mamografía o pacientes que están embarazadas. También es guía de intervencionismo. La resonancia, que puede realizarse con contraste o sin contraste. Con contraste va a ser para estudiar todo lo que es patología mamaria, sin contraste para evaluar prótesis mamaria.
Y por último, el intervencionismo, que vuelvo, la mitad no se ve, el intervencionismo que va a ser guiado por métodos diagnósticos, ¿sí? La biopsia siempre va a ser asistida por mamo, por eco, por resonancia, en realidad se elige en base al tipo de lesión y al tipo de paciente que estamos haciendo. Bueno, como dijimos desde el principio, que la calidad del estudio depende de todo el proceso diagnóstico, y ese proceso diagnóstico va a pasar por diferentes momentos. La recepción es muy importante, el ingreso horario y una recepción adecuada de la paciente, ya que generalmente vienen nerviosas, ansiosas. Si no entra en horario o no se la atiende de manera adecuada al principio, ya la paciente entra nerviosa y eso es un problema para posicionarla porque la paciente ya viene mal predispuesta. Entonces es importante que ese momento se trabaje bien. Luego se hace una adecuada lectura de la orden médica. La orden médica siempre tiene que estar completa, con nombre, apellido. Parece una pavada, pero en las salas de espera hay mucho ruido y a veces un apellido parecido separan dos pacientes y es importante, vuelvo al mismo, como hacemos radiaciones ionizantes, no vamos a irradiar un paciente porque se confundió el apellido o porque escuchó mal, ¿sí? Tiene que tener el sello médico y en nuestro caso tiene que decir mamografía bilateral con prolongación axilar, no tiene que decir mamografía frente y perfil y otras cosas que vemos todos los días. Puede ser que sea, en vez de mamografía, que lo que pidan sea una toma magnificada o una toma focalizada, entonces es importante hacer la lectura. Luego la verificación de identidad, esto que les dije recién, una vez que el paciente viene y nosotros estamos leyendo la orden, el ejercicio que hacemos es decirle el nombre a la paciente, porque si la paciente se equivocó, es en el momento en que nos vamos a dar cuenta que la paciente no es a quien habíamos llamado. Y luego preguntar si conoce el método y explicar brevemente. Bien, una vez que está dentro del servicio, lo que le vamos a preguntar es si existe la posibilidad de embarazo, ya que estamos utilizando radiación, como había dicho la doctora. Vamos a registrar si tiene cirugías y antecedentes, y esto lo que va a facilitarle es después a ella realizar el informe. En cuanto al lenguaje que vamos a utilizar, va a ser un lenguaje preciso y apropiado, que lo entiendan, lo mismo que las indicaciones. La paciente se va a cambiar dentro, valga la redundancia, de un cambiador. Ahí le vamos a indicar que de la cintura para arriba se retire todo y se coloque una bata. Bien, más o menos a grandes rasgos, vamos a explicar cómo está compuesto un mamógrafo. Tiene un tubo de rayos X, esa es la paleta de compresión, ahí el Parkinson, los detectores, y estos son los pedales con lo que vamos a subir y bajar la torre o la paleta de compresión. Y esta es la consola en donde vamos a cargar el estudio. Bien, en cuanto al posicionamiento, puede ser en bipedestación o sentada, dependiendo de las posibilidades de la paciente. Vamos a realizar compresiones con dos plásticos en dos proyecciones distintas, básicas, cráneo caudal y oblicuas. Acá con el protector de tiroides tenemos como una disyuntiva, digamos, porque lo que hacen muchas veces es salir dentro de nuestro campo, o sea, de estudio, y por ende tenemos que volver a irradiar a la paciente, y ya sabemos que los mamógrafos utilizan muy baja dosis de radiación, entonces lo tenemos por las dudas que alguien lo pida, pero debemos comentarle lo que sucede. Bien, en cuanto a las proyecciones básicas, tenemos la cráneo caudal, la oblicua medio lateral y la medio lateral, que en muchos lugares suelen utilizar, digamos, estas tres como básico. Nosotros solamente usamos las dos primeras. En cuanto al posicionamiento de la cráneo caudal, la paciente se va a ubicar, o sea, el equipo va a estar en cero, la paciente se va a ubicar de frente al equipo, con los brazos al costado, bien relajados, lo más posible. Vamos a subir el equipo hasta el ángulo inframamario, como vemos acá. Con la mano que nos queda libre, la vamos a sostener a la paciente para evitar que se nos vaya hacia atrás y nos retire tejido mamario. La cara va a estar hacia uno de los lados por el mismo motivo. Si ella queda de frente, lo que hace es tirarse hacia atrás y nos retira parte del tejido. En cuanto a la compresión, vamos a ir, primero traccionamos la mama hacia el lado del pezón suavemente y vamos a ir bajando con los pedales la paleta.
mientras vamos bajando, vamos sacando nuestra mano, visualizando que no quede ningún pliegue y ninguna arruga. Bien. Ahí podemos ver cómo queda la compresión hecha. La compresión se hace hasta que la mama quede bien firme, ¿sí? Esto lo que nos va a permitir es que evitar, digamos, el movimiento. Algunos mamógrafos, bueno, este no es el caso, tienen una ruedita al costado, como veían en la imagen anterior, que lo que hacemos nosotras al final es como darle un toquecito más para que quede bien apretado. Bien, algunos parámetros para tener en cuenta sobre si la imagen está bien tomada en la craneocaudal son: debemos visualizar el músculo pectoral por detrás, ver tejido retroglandular graso, tejido medial de la mama y el tejido lateral. Tengamos en cuenta que no siempre vamos a poder obtener este tipo de imágenes porque no todas las mamas son iguales y no todas las pacientes vienen con las mismas, digamos, posibilidades de movimiento. Bien, para la oblicua medio lateral lo que vamos a hacer es angular el tubo, el equipo a 45 grados dependiendo de la mama que vamos a comprimir. Bien, la paciente se va a ubicar de costado, la axila va a ir en el borde superior del chasis. A mí particularmente me resulta como mucho más fácil o cómodo indicarle a la paciente que se recueste sobre el equipo para evitar esa tensión de querer acomodarle y estar luchando las dos a ver quién acomoda primero. Y una vez que tenemos esta posición, o sea, de la axila bien apoyada, comenzamos a traccionar y a comprimir la mama de la misma manera que hicimos en la craneocaudal. En esta, la paciente va a tener la cabeza hacia arriba, porque si mira hacia abajo, nos va, digamos, va a entrar la cara dentro del estudio y lo vamos a tener que volver a repetir. Y otra de las cosas es, le vamos a indicar a la paciente que retire con su mano que le queda libre la mama, así no sale superpuesta en la imagen. Bien, en cuanto a los parámetros, debemos visualizar el músculo pectoral en una correcta angulación, es decir, tiene que ocupar 3/4 parte de la imagen. La bibliografía dice que tiene que llegar hasta la mitad del pezón, como podemos visualizar acá. Debemos ver el surco inframamario, el tejido graso, tejido glandular superior, tejido graso retroglandular, y el pezón en esta debe estar de perfil. Bien, existen también proyecciones complementarias, por ejemplo, la craneocaudal exagerada lateralmente. En esta diferencia de la craneocaudal convencional, lo que vamos a hacer es rotar hacia interno entre 10 y 15 grados a la paciente, lo que nos va a permitir poder visualizar o incluir la parte alta de la cola de la axila. Acá podemos visualizar en el esquema cómo sería una craneocaudal convencional y así se vería una craneocaudal exagerada. Acá tenemos un ejemplo. Bueno, acá hay una proyección craneocaudal en donde en la proyección común se ve parcialmente una imagen que, si tenemos esa imagen sola, no sabemos qué es. Puede ser cualquier cosa, puede ser algo benigno, puede ser un cáncer de mama, pero para hacer eso necesitamos hacer una craneocaudal exagerada, en donde acá la imagen salió completa y acá les amplío para que puedan ver que era una imagen densa con un centro de menor densidad, o sea, el hilio graso. Esto terminó siendo un ganglio intramamario, pero lo pudimos saber porque le pedimos la exagerada. Bien, en cuanto a las focalizadas, los que nos van a permitir es mejorar la visualización de las masas, nos van a separar las estructuras superpuestas y nos van a limitar el campo lesionado. Bien, para este tipo de proyecciones utilizamos compresores especiales que pueden ser, como ven en las imágenes, rectangulares o cuadrados o redonditos, nosotros decimos cuchara. Cuando vamos a localizar, nos vamos a guiar con nuestros dedos para saber hacia dónde tenemos que apuntar, digamos, ¿no? Primero lo vamos a hacer sobre la placa, si es que la paciente viene con estudios anteriores, o sobre la imagen que nosotros obtenemos después de hacer el estudio, ¿sí? Una vez que ya tenemos nuestras coordenadas, lo traspasamos a la mama. Acá tenemos un ejemplo de una paciente que viene al centro sin antecedentes, sin ningún síntoma.
o sea, lo que quiero rescatar con esto es que debemos visualizar, después de hacer las 4 incidencias básicas, en ver si le podemos complementar con alguna incidencia más focalizada o magnificada, que le pueda llegar a servir a la doctora a la hora de hacer el informe. Mientras la estoy mirando, me doy cuenta que en la mama craneocaudal interna se veía una zona distinta, entonces también se veía en la oblicua. Decido hacerle una compresión y en la compresión vemos cómo queda en evidencia una distorsión. Cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, al estar solos lo que hacemos es avisarle a la doctora para que ella visualice las imágenes, vea si le sirve, digamos, lo que le acabamos de hacer, y si no es citada nuevamente la paciente para hacerle otra compresión u otra cosa o alguna ecografía. En cuanto a las magnificadas, son estudios que se realizan para ver microcalcificaciones. En este caso vamos a hacer nosotros los que decidamos, si estamos solos, la lateralidad, la proyección y la zona en que vamos a magnificar. Lo que vamos a hacer es colocar la torre de magnificación que va a aumentar la distancia entre la placa y la mama y por ende nos va a dar una imagen aumentada. Acá tenemos un equipo, así se vería un mamógrafo para hacer las incidencias, digamos, básicas. Cuando colocamos la torre de magnificación vamos a retirar el protector facial y el compresor que sería estándar, ¿sí? Colocamos la torre con su respectivo compresor. Este es también una paciente que viene al centro, pero ya tenía estudios, digamos, anteriores. Debemos visualizar si tiene estudios anteriores para ver si no le están controlando calcificaciones o alguna lesión. Como pueden ver en la craneocaudal, se ven unas tenues calcificaciones que quedan más en evidencia al hacerle las magnificadas. Nosotros respetamos, digamos, las mismas incidencias para que la doctora después las pueda comparar y realizar el informe. En cuanto a la técnica de Ekland, esta no me gusta mucho, la técnica de Ekland se hace para estudiar los implantes mamarios, ¿sí? Aquellas personas que tienen implantes mamarios, lo que hacemos es, primero le hacemos la mamografía, las 4 placas convencionales, con una técnica manual dependiendo del equipo y del estado de las prótesis. Y luego procedemos a hacerle lo que es la técnica de Ekland, que consiste en retirar el implante hacia el dorso y comprimir solamente el tejido mamario, como podemos ver acá en las imágenes. Entonces, así se verían las 4 imágenes básicas con el implante incluido, y así vemos lo que sería con técnica de Ekland. En cuanto a la importancia que tenemos nosotros como técnicos radiólogos, tenemos que tener en cuenta que nosotros somos los intermediarios entre el médico y el paciente, o sea, con nuestras imágenes, con imágenes de calidad y información adecuada, ellos van a hacer posible un buen diagnóstico. Una vez que ya tenemos la adquisición de las imágenes, nosotros procedemos a hacer la revisión de las imágenes. Antes nosotros informábamos desde placa, lo hacíamos en ese momento, ahora la mayoría informamos desde un monitor de alta definición que no es el mismo monitor de la estación de trabajo de las chicas. Entonces, volvemos a hacer una revisión, porque a veces nosotros con más definición podemos ver microcalcificaciones que no se vieron en el momento o alguna distorsión más fina que la que mostró Cami hoy, puede ser que no se vea o que sea en una mama densa. Entonces, en la revisión nosotros vemos si hace falta hacer algún estudio más, que comentando como al principio, puede ser que eso suceda en el momento, si el paciente todavía está ahí, o que tengamos que recitar al paciente para hacer alguna toma adicional. Luego hacemos la interpretación de las imágenes y redactamos el informe, hacemos una revisión final de todo y la entrega de los resultados. El informe, lo mismo que les dije cuando iniciamos la charla, que la orden tenía que ser completa, el informe también tiene que tener nombre y documento, porque vamos a documentar justamente la salud de una paciente en donde lo que podemos estar describiendo es un cáncer de mama, así que un error de nombre podría ser un tema bastante importante que no quisiera pasar nadie.
Lo primero que hacemos es la descripción del método, que también tiene que estar completo, mamografía bilateral con prolongación axilar, y se deben consignar todas las tomas focalizadas o magnificadas que se hayan hecho, o técnica de Ekland. Luego se describen los hallazgos normales, si hay patológicos también, se hace una conclusión y una categorización, que ahora vamos a ver, y por último se puede hacer una recomendación. El BI-RAD, que seguramente ustedes ya lo conocen, es simplemente la sigla del Colegio Americano de Radiología, de Breast Imaging Reporting and Data System, que no importa, pero es un sistema internacional en donde se categoriza el estudio mamario, se utilizan mamo, en eco y en resonancia, y en realidad es importante porque no tanto saber los números en sí, para ustedes por lo menos, sino nos indica en qué momento le tengo que volver a hacer otro estudio al paciente. Y eso porque es importante, Cami. Porque, por ejemplo, llega una paciente que tiene un BI-RAD3 por mamografía, entonces nosotros tenemos que saber que esa lesión o esa paciente se tiene que controlar a los 6 meses. Pero si ese BI-RAD es por ecografía, porque muchas veces hacemos, o sea, yo no, ellas hacen el informe conjunto, entonces suelen confundirse. Entonces, si el BI-RAD3 es por ecografía, nosotros ahí paramos a la señora, o sea, no le hacemos la mamografía, le explicamos el por qué, que solamente se tiene que controlar por eco. Lo mismo que nos suele pasar es que vienen pacientes con un BI-RAD6, que ya están diagnosticadas. Entonces, lo que le hacemos a esa señora es hacerle nuevamente la mamografía, porque lo que pretenden es visualizar cómo va respondiendo al tratamiento. Bien, por eso es importante conocerlo. Ella puede frenar o seguir un estudio en base a lo que sabe, ¿sí? Si es control, si no es control, y lo mismo nos pasa cuando pedimos un control con toma magnificada de microcalcificaciones, tiene que volver a los 6 meses, pero para hacer solo la toma magnificada. Y lo que sucede a veces es que le piden todo completo. Entonces ahí lo que hacemos es comunicarnos con el médico y explicarle al paciente que le vamos a hacer solo la toma magnificada, porque lo que tenemos que controlar son las microcalcificaciones. Entonces no tenemos que irradiar de nuevo a la paciente con 4 tomas más las magnificadas. Y una vez que termina nuestro trabajo en equipo, empieza el otro trabajo en equipo, que es el abordaje interdisciplinario, que lo llevamos a cabo con los mastólogos, con la ginecóloga, con el cirujano. Nosotros particularmente trabajamos en en 2 lugares diferentes, en donde en uno estamos seguros que el paciente va a ir a su médico, generalmente conocemos a los médicos, ahí es más fácil el trabajo porque sabemos que si hay que avanzar en el estudio se va a hacer. Distinto a lo que nos pasa en el público, en donde nosotros no tenemos para hacer biopsia en el lugar, entonces si hay que biopsiar a una paciente hay que derivarla a un centro de mayor complejidad, que generalmente es un hospital. Hay muchos pacientes que no saben leer, que no entienden lo que les está pasando en el momento, y es ahí donde nosotros entramos y tratamos de conseguir el lugar para que se biopsien, hacemos un seguimiento telefónico para asegurarnos que esa paciente llegó, se hizo el estudio, le hicieron la biopsia, se operó y cómo sigue. Bueno, y para ir redondeando el final, vamos a ir viendo las nuevas tecnologías. Fíjense cómo avanzó la imagen desde el analógico, quedó un poquito cortado, la digital indirecta y la directa en cuanto a resolución de la imagen. Fíjense cómo llegamos desde esto a esto, ¿sí? Hoy en día tenemos monitores donde los técnicos pueden trabajar la imagen antes de mandárnosla a nosotros. Hoy se trabaja más en el confort. Esto es lo último, que son los compresores curvos, ¿sí? Para darle más confort a la paciente en el momento de la compresión. En realidad, no sé si saben, pero la mamografía surgió porque el doctor Salomon lo que hacía era hacer una radiografía de las mamas que sacaba. Hacía las mastectomías y les sacaba una placa a ver qué era lo que le había sacado a la paciente. Y ahí se dieron cuenta que con los rayos algo pasaba y que se podía ver mucho. Entonces empezaron a hacer las primeras mamografías, que fueron difíciles en el sentido de que irradiaban un montón. Entonces de a poco se fueron mejorando los equipos hasta lograr lo que tenemos hoy. Nosotros tenemos un gran desafío con estas últimas mamas, ¿sí? Ustedes cuando vean un informe de mamografía van a ver que lo primero que se hace es clasificar en la densidad mamaria, en A, B, C o D, según sea lipomatosa, fibroglandular, heterogéneamente densa o sumamente densa. Estas mamas suelen ser las más problemáticas porque una imagen nodular o una distorsión puede oscurecerse por el parénquima que rodea la lesión y es donde más se está trabajando con las nuevas tecnologías.
Hoy por suerte tenemos la tomosíntesis, no lo tenemos en todos los lugares porque es un poco cara, pero está más accesible. Es una mamografía común en donde una vez que ya está comprimida la mama, el tubo rota y lo que evitamos fundamentalmente es el fenómeno de superposición. Fíjense que acá 2 lesiones superpuestas las vemos como uno en la placa y con la rotación del tubo esa superposición se disipa. Ahí ven cómo va a rotar el tubo y va sacando las diferentes imágenes y va sorteando, ¿sí? Y hace una reconstrucción con cortes de 1 milímetro que nos va a dar una imagen sintetizada sobre el final y queda como una mama 2D convencional. Con la sumatoria de las imágenes hace un algoritmo y nos da la imagen final que es muy similar a la 2D. Mama con contraste, que no voy a decir nada, solamente la puse para nombrarla porque G se va a dar una clase hermosa ahora. Y esa es la imagen que se toma con la mama con contraste. De inteligencia artificial, 2 palabritas. La inteligencia artificial vino para quedarse. Hay distintos tipos de software. Particularmente voy a agradecer a Lunit que nos aportó las imágenes porque no tenemos inteligencia artificial donde trabajamos. Se hace una primera lectura en donde uno aparentemente ve una mama lipomatosa o fibroglandular, bueno, depende quién lo informe. Y la realidad es que no se ve nada, ¿sí? Con el software nos está marcando una zona de interés que la verdad que nadie lo hubiera notado, y en la ecografía se ve que hay una imagen nodular con atenuación posterior y los bordes un poco irregulares que terminó siendo un cáncer de mama. O sea que la herramienta de soporte funciona. Para que vean retrospectivamente, se puede utilizar y, por ejemplo, esta imagen que hoy en día es un cáncer y que ahora nos afirma con un 99%, si lo hubiéramos utilizado 2 años antes, bueno, acá no se ve, pero decía 2020 y acá 2018. Lo hubiéramos diagnosticado 2 años antes, o sea que perdimos 2 años en una herramienta que podría estar al acceso de todos, pero bueno, todavía estas cosas son un poquito caras, entonces todavía no tenemos acceso en todos los lugares. Bueno, y para finalizar, tenemos por ahí para mostrarles los parches adhesivos, gracias a la gente de Selbrea que nos vino a acompañar. Quería mostrarles cómo funciona. Es una tecnología nueva, son parches adhesivos que no tienen ninguna contraindicación, que tenemos la lectura en 15 minutos, tienen miles de sensores de temperatura y teniendo en cuenta que la patología mamaria eleva la temperatura por angiogénesis, nosotros lo que hacemos es pegar los parches. Los parches estarían ubicados acá dentro del examen mamario, ¿sí? Una vez que hacemos el examen, antes de pedir los complementarios, podemos utilizar el parche que nos va a hacer ver qué pacientes necesitan hacerse el estudio antes. Son 2 parches, uno para cada mama, que tienen 3 pétalos con múltiples sensores. Cuando los abrimos, los sensores están en color azul y debemos ver que estén en color azul y van a virar al rojo con la diferencia con la temperatura normal de la mama, ¿sí? Se les pone un corpiño a las pacientes para que no se mueva el parche, no se despegue y la temperatura ambiente del lugar es importante que sea adecuada. Acá les muestro cómo se lee al final un parche. Acá viraron algunos al rojo, que es lo normal, y lo que vamos a hacer es comparar el pétalo A con el pétalo A de la mama contralateral. Cuando hay una diferencia de 4 o más de cada línea de las que medimos, ¿sí? De un lado contra el otro, en realidad nos da un resultado significativo, que no significa que la paciente tenga un cáncer de mama, sino que es una paciente que tengo que seguir estudiando. Y lo súper positivo que tiene esto es que ya nos ubica con el pétalo cuál es la zona de interés que tendríamos que estudiar con más atención. Bueno, lo que es, ya lo charlamos, es importante que se tenga en cuenta qué es lo que no es, y es que no reemplaza de ninguna manera la mamografía ni a ninguno de los métodos ya instaurados, y que no es una prueba diagnóstica, ¿sí? Es una alerta al médico de la presencia de una elevación térmica, que lo que nos indica es que esa paciente debe seguir siendo estudiada. Bueno, y para finalizar, queda más que claro que la metodología de trabajo en equipo es fundamental para el estudio de la mama, donde el rol de cada miembro del equipo asegura el éxito de la prueba diagnóstica. Si cada quien hace su parte, el equipo funciona. Gracias. Chicas, nada, me generó una duda el tema de la mamografía en hombres, si se hacen y cómo, por favor. Sí, la mamografía en hombres se realiza de forma bilateral. También las proyecciones que vamos a utilizar van a ser las mismas, craneocaudal y oblicua. Quizás tengamos alguna dificultad por el tema de que la mama del hombre es más pequeña.
dificultad técnica, pero se puede hacer. Y otra de las cosas es, pacientes que tienen mucho vello hace que la mama se resbale. Debemos tener en cuenta que existen patologías en hombres desde la ginecomastia hasta el cáncer de mama. Voy a agregar nada más que normalmente no hacemos screening en hombres, obviamente, porque es un 1%, y lo que les sucede a los hombres es que consultan cuando tienen algún nódulo o les duele o les pasa algo. Entonces lo primero que le piden es la ecografía, y no es diagnóstica a veces, ¿sí? Obviamente que si tiene un cáncer de mama, sí, pero cuando es ginecomastia a veces es muy difícil diferenciar la grasa del tejido mamario, entonces hay que sí o sí sugerirle la mamografía, o si estamos en un ámbito que tenemos eco y mamo, le hacemos, aunque sea una proyección mamográfica para quedarnos tranquilos que no hay nada. Bárbaro, muchas gracias.